A principios del siglo XIX, el llamado Gran Despertar en el mundo religioso fue testigo de la pugna entre las iglesias protestantes que buscaban ganar influencia en los nacientes Estados Unidos de Norteamérica. Un grupo de estos protestantes, entre los que se encontraban Barton Warren Stone de Kentucky y Thomas Campbell de Pensilvania y Virginia, hacían hincapié en la vuelta a un cristianismo más puro, tratando de eliminar toda creencia o práctica no aprobada por las Escrituras. Stone y Campbell intentaban incluso evitar todo nombre que no hiciera referencia directa a su carácter cristiano. Stone llamó Iglesia Cristiana a sus seguidores y Campbell llamó discípulos de Cristo a los suyos. En este ambiente de regeneración surgieron los llamados restauracionistas. Este restauracionismo, también llamado primitivismo cristiano, enseñaba que el cristianismo debería ajustarse al modelo que encontramos en la Iglesia Apostólica del Nuevo Testamento, que era para ellos la forma religiosa más pura. La organización que encontramos en la Iglesia del Nuevo Testamento sería pues el criterio o marco de referencia que se debería utilizar para corregir faltas y deficiencias que separaran de la Iglesia original a los creyentes. Este deseo de recuperar la forma primitiva del cristianismo influyó en muchos grupos protestantes, sobre todo durante el período conocido como el Segundo Gran Despertar. Este lenguaje de la restauración era el que se escuchaba a principios de 1800 en la zona norte del estado de Nueva York, avivado por el resurgir de la religiosidad del momento. Y este es el ambiente en el que estaba inmerso José Smith, que era un adolescente, testigo de las enseñanzas de estos grupos que, como en el caso de los presbiterianos y de los metodistas, competían para hacer prosélitos. Lo que veía José Smith en la región donde vivía con su familia parecía convencerlo también a él de que la iglesia verdadera, edificada sobre el Evangelio de Jesucristo, tal y como se encuentra en el Nuevo Testamento, no estaba en la tierra. Y esta percepción se confirmó en su experiencia de la llamada primera visión. Esta creencia de que se había producido una gran apostasía y de que la iglesia organizada por Jesucristo se había perdido, la tenían muchos grupos religiosos que consideraban necesaria una restauración de la iglesia primitiva. Para muchos de estos restauracionistas protestantes, la apostasía era el resultado de la corrupción del Evangelio y la restauración consistiría en reparar lo que se había corrompido. El diccionario de la Real Academia Española dice que restaurar es volver a poner una cosa en aquel estado o estimación que tenía antes. Esto, aplicado a la restauración doctrinal, supondría recuperar el mensaje tal y como aparece en la Biblia. El Nuevo Testamento indicaría, pues, el máximo a restaurar. Estaríamos hablando, pues, de un canon cerrado. Alexander Campbell y Barton Stone establecerían ese canon cerrado diciendo lo siguiente: cuando hablan las Santas Escrituras, nosotros hablamos, y cuando callan, nosotros permanecemos en silencio. El lema era hablar con las Escrituras y no ir más allá. Es decir,
Se trataba de quitar, no de añadir, y volver a poner la Iglesia en el estado que tenía en tiempos del Nuevo Testamento. Para José Smith, la apostasía era la corrupción de las ordenanzas y la pérdida de la autoridad para administrarlas. La restauración debería, pues, recuperar ambas, las ordenanzas o sacramentos y la autoridad del sacerdocio. Y esto solo era posible si se restablecía una línea directa con los cielos. José Smith afirmó que recibió la autoridad del sacerdocio por medio de mensajeros celestiales y con esa autoridad llevó a cabo la esperada restauración, pero no de una forma reduccionista, eliminando tan solo aquello que la apostasía había corrompido, sino de una forma expansionista, añadiendo también lo que se había perdido, yendo pues mucho más allá. Quizá no se podría decir que esa mentalidad restauracionista empezara con la primera visión, porque José Smith en ese año 1820 era solo un adolescente que buscaba el perdón de sus pecados y saber dónde estaba la Iglesia de Jesucristo para unirse a ella. José era un buscador solitario de la verdad y la respuesta a su búsqueda vino directamente del cielo. José Smith fue tomando conciencia de su misión restauradora a partir de 1823, cuando el ángel Moroni le visitó y le dijo que Dios tenía una obra para él. Y al informarle de la existencia de un texto sagrado, aparte de la Biblia, que tenía la plenitud del Evangelio, el Libro de Mormón, estaba marcando una senda expansionista a su obra de restauración. Porque no se trataba solo de recuperar el Nuevo Testamento, sino de añadir otro testamento de Jesucristo. Se rompía así con una religión puramente bíblica y se fundaba una religión que fuera más allá de la Biblia. De esta manera se estaba echando un cimiento nuevo a la restauración. La fuente del conocimiento y de la verdad no eran ya las Escrituras, sino la revelación, porque los libros canónicos son tan solo el fruto de la comunicación con los cielos. Eran muchos los que pensaban que la Biblia contenía todas las revelaciones que Dios había dado desde el principio. Pero José Smith afirmaba algo diferente. Él decía que muchas de las verdades reveladas a los antiguos se habían perdido y que la restauración tenía que ir más allá del Nuevo Testamento. En este esfuerzo restaurador expansionista, José Smith se adentró también en el Antiguo Testamento y salió también no solo del Antiguo Testamento, sino de esta tierra, entrando en una existencia preterrenal, descubriendo un mundo espiritual en el que estaba el Padre Celestial con todos nosotros como hijos literales suyos. Pero José Smith fue aún más allá. Fue al mundo insondable de un pasado remoto anterior al estado espiritual preterrenal en el que todos los hombres y todas las mujeres eran inteligencias y, como inteligencias, estuvieron en el principio con Dios, siendo tan eternos como el mismo Dios, sin principio y sin fin. José Smith trabajó pues en una restauración permanentemente abierta. Este esfuerzo restaurador de José Smith se dedicó, por un lado, a recoger y dar un nuevo sentido a las verdades que la apostasía había dispersado, y por otro, a la recuperación y revelación de lo que se había perdido.
En el Apocalipsis se habla de una mujer que huyó al desierto a un lugar preparado por Dios en el que la sustentaría durante un tiempo. Esta mujer que huye al desierto es la Iglesia en la gran apostasía. La Iglesia visible desapareció y quedó oculta y dispersa al cuidado de la divina providencia, a la espera de una restauración o reaparición. En este pasaje del Apocalipsis aprendemos que la Iglesia del Nuevo Testamento no se perdió completamente, sino que una parte se escondió y su doctrina quedó esparcida. Por tanto, la restauración no partiría de la nada, sino de esa Iglesia invisible, porque la apostasía no dejó en tinieblas absolutas al mundo, sino que en todas partes hay muchas verdades que un Padre amoroso ha mantenido entre sus hijos, a la espera de la restauración de la plenitud de todas ellas. Brigham Young dijo que es nuestro deber recoger todo lo que es verdadero, venga de creyentes o no creyentes, del mundo de la religión, de la filosofía o de la ciencia, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, porque en todas partes hay verdades relacionadas con la vida y la salvación que debemos incluir en el Evangelio que predicamos. La tarea de la restauración es, por tanto, doble: recuperar lo que se perdió y dar sentido a lo que se conservó en un esfuerzo de selección y adaptación de toda verdad, uniéndola al cuerpo doctrinal que se trata de recuperar, que es el Evangelio restaurado. Esta restauración de mente abierta a toda verdad requiere una actitud no dogmática. José Smith no era dogmático y se espera que los miembros de la Iglesia restaurada tampoco lo sean. No debemos poner límites a nuestras creencias con credos cerrados. No se trata de cerrar puertas, sino de abrirlas. El canon doctrinal está abierto y la restauración continúa. Por eso, cuando mi esposa y yo servíamos en la misión de España-Málaga con nuestros hijos, la guía misional enseñaba a los misioneros que una forma de establecer relaciones de confianza al enseñar el Evangelio restaurado era basarse en creencias comunes, y decía lo siguiente a los misioneros: ustedes pueden establecer relaciones de confianza basándose en creencias que compartan con otras personas. No es necesario que destruyan las creencias de los demás para enseñarles el Evangelio. Por el contrario, es mucho mejor tomar como base de la enseñanza las creencias que sean comunes. Hagan resaltar las creencias que tengan en común, y así las personas sentirán el respeto que ustedes tienen por las cosas en que ellas creen y estarán más dispuestas a escuchar su mensaje. Hermanos y hermanas, el curso Ven Sígueme de Doctrina y Convenios empieza con José Smith como el gran revelador y restaurador de todas las dispensaciones, y con la primera visión que tuvo José Smith en la primavera el año 1820. En el año 2020 se cumplió el bicentenario de la primera visión, que es el cimiento de la restauración. El presidente de la Iglesia, Russell M. Nelson, conmemoró este hecho histórico leyendo en la Conferencia General Anual de abril de 2020, en nombre de la Presidencia de la Iglesia y del Consejo de los 12 Apóstoles, una proclamación para el mundo en este bicentenario con el título La restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. En el año 2020 enseñamos el curso sobre el Libro de Mormón.
y en enero de 2021 empezamos el curso Ven Sígueme de Doctrina y Convenios, en el que desarrollamos el contenido de esta proclamación sobre la restauración de la plenitud del Evangelio. En este año 2025 vamos a repetir los vídeos del curso sobre Doctrina y Convenios que elaboramos aquel año 2021 y añadiremos transmisiones de audio o podcasts que intercalaremos de vez en cuando para desarrollar principios doctrinales que incluyan las lecciones. Esperamos que este curso sea un testimonio para miembros y no miembros de la Iglesia sobre la importancia de la restauración de la plenitud del Evangelio de Jesucristo. Espero que esta lección nos fortalecerá a todos, por tanto os invitamos a disfrutarlo juntos durante el año 2025, como hemos disfrutado el curso sobre el Libro de Mormón este año 2024 que estamos terminando. Os invitamos pues y nos veremos durante todo el año viendo las grandes revelaciones recibidas por José Smith, el gran revelador de todas las dispensaciones de este mundo.